Bien, en nombre y Dios de la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿hay cuenta? Cuenta no. No, ya. Entonces, hoy día, como primer punto de la tabla, vamos a terminar el tema de los antimicrobianos. Queda solamente la redacción, una nueva redacción del artículo 103 ter. Votamos y terminamos. Hay reacciones presentadas de este artículo. A ver, el 100 ter, que está la proposición era que vienen en el comparado, es que los alimentos que por unidad de peso, volumen o proporción de consumo presenten altos contenidos, eso lo revisamos la semana pasada y estuvimos de acuerdo que no íbamos no estábamos de acuerdo con esa redacción. Entonces, a raíz de eso, se propuso otra redacción que hoy día lo estamos viendo. Sí, por supuesto. Girardi no estaba acá. Sí. Ahí están ingresando todos. Bien. Acá me acaban de enviar. Porque yo traía otro texto también, que no sé si te lo paso desde ahí. ¿No? Para consolidar todo. Bien. A ver, ¿cuál sería entonces? Bueno, bienvenido a los invitados ejecutivos, don Mario Pastore, Jaime González, a quien más veo, a don Andrés. Bien. Veamos entonces las redacciones. ¿Está puesta en pantalla o no? ¿La van a poner en pantalla? ¿Ah? A ver. Tal como señalé, presidente, hay en este proyecto quedan 3 indicaciones por despachar y se ha hecho llegar a este momento a la Secretaría un documento con una propuesta que contiene las proposiciones de los senadores Girardi, Quintero, la senadora Goich y otra del Ejecutivo. Leo la del Ejecutivo, señor presidente. A ver, empecemos por la del senador Girardi, la mía, la señora Goich. Vamos en el orden que usted señala, entonces. La del senador Girardi reemplaza el artículo 103 ter por el siguiente. Propone el siguiente texto. Los productores, distribuidores e importadores de alimentos que no utilizaron antimicrobianos durante su proceso de producción deberán informar de manera clara y visible en sus envases o etiquetas que sus productos fueron producidos sin antimicrobianos. Un reglamento determinará la forma, tamaño, colores, proporción, características y contenido de la etiqueta. Sigo con la proposición que formula el senador Quintero. Reemplaza el artículo 103 por el siguiente, 103 ter, perdón, por el siguiente. Los productores, distribuidores e importadores de alimentos deberán informar de manera clara y visible en sus envases o etiquetas si sus productos han sido producidos respetando la normativa vigente. Un reglamento determinará la forma, tamaño, colores, proporción, características y contenido de la etiqueta. Una cuarta proposición de la senadora Goich al artículo 103 ter. Los alimentos que por unidad de peso o volumen o por porción de consumo presenten contenidos de antibióticos, dicha condición deberá ser rotulada en la forma que determine el reglamento sanitario de los alimentos. Los productores, distribuidores e importadores de alimentos podrán informar en sus envases o etiquetas si sus productos fueron producidos sin antimicrobianos de manera clara y visible. Un reglamento determinará la forma, tamaño, colores, proporción, características y contenido de la etiqueta.
Por último, hay una proposición que dice el Ejecutivo, artículo 103 ter. Los productores, distribuidores e importadores de alimentos a los que se refiere esta ley deberán informar de manera clara y visible en sus envases o etiquetas que sus productos han sido producidos respetando la normativa vigente en materia de uso prudente y responsable de antimicrobianos. Inciso segundo, un reglamento determinará la forma, tamaño, colores, proporción, características y contenido de la etiqueta. Esas son las Muy bien, proposiciones muchas que han hecho gracias. llegar, señor presidente. Ofrezco la palabra. Presidente, primero, yo creo que no tiene mucho sentido la propuesta suya, la del Ejecutivo, porque yo no entiendo su sentido en realidad, porque dice los productores y distribuidores de alimentos deberán informar de manera clara y visible que sus productos han sido producidos respetando la norma vigente. O sea, eso es absolutamente innecesario. Un producto que no cumple con la norma vigente no se puede vender, no se puede comercializar. Entonces no entiendo eso. Nosotros habíamos planteado primero, yo quiero poner esto en contexto, porque aquí, ¿no es cierto?, yo entiendo la preocupación de la industria de tener que transparentar que usan antibióticos o no. Nosotros habíamos planteado, en primer lugar, de que la industria debía señalar si había tenido antibióticos, ¿no? Eso generó un gran revuelo. Aparentemente no están dadas las condiciones para que la ciudadanía tenga derecho a saber si se usan o no se usan antibióticos. Y, por lo tanto, producto de esa discusión, nosotros presentamos una alternativa que es distinta, que es un sello verde, que es que aquellos que no usan antibióticos lo puedan señalar diciendo, mire, este producto fue producido sin antibióticos. Y aquellos que usaron antibióticos no tienen que decir nada. Se mantiene en la opacidad porque esa es la lógica del Ejecutivo, ¿no? De que no se tenga que declarar ni señalar, pero por lo menos démosle un premio o permitamos que los que están haciendo un esfuerzo de no usar antibióticos porque se preocupan de su ecosistema, porque tienen políticas sanitarias adecuadas, puedan señalarlo, por lo menos. Porque el otro día yo le entregué un documento de Cernapesca donde ya habían varias industrias que no estaban usando antibióticos. Por lo menos los que hacen un esfuerzo puedan tener derecho a un pequeño sello que diga este producto no usamos antibióticos. Es un incentivo. Y aquellos que usaron, bueno, no se dirá nada, ¿eh? Ahora, es evidente que ningún producto que tenga metabolitos sobre la norma, eso no se puede vender, eso está totalmente prohibido. Entonces, a mí me parece que la propuesta nuestra es una propuesta absolutamente razonable, ¿no? Es un premio al que hace un esfuerzo adicional, y el que usó antibióticos no tiene para qué declararlo, o sea, no lo declarará y seguirá siendo como hoy día. Ahora, ningún producto que esté sobre la norma se puede vender ni estar en el mercado. O sea, lo que propone el Ejecutivo es absolutamente sin sentido, ¿no? Porque ese producto sería ilegal y no se puede ni siquiera comercializar si no ha respetado la norma vigente. O sea, es como un mundo al revés, ¿no? Declarar que respetaron la ley y que cumplieron con la norma no tiene sentido. Tienen que cumplir con la norma y tienen que respetar la ley y el reglamento nomás. Entonces yo propongo que al menos se acepte la posibilidad de un sello verde, nada más, que es un sello positivo para el que hace el esfuerzo. Yo la verdad las cosas que podría encontrar algo de razón con respecto a mi indicación. Pero con lo que agrega el Ejecutivo queda absolutamente subsanado. Sí. Totalmente. Porque acá también hay que considerar lo que estamos haciendo. No seamos tan infantiles y tan inocentes pensando que en otros países no usan nada. Si en toda la vida del ser humano, del reino animal, qué sé yo, se usan estos antibióticos para sanar enfermedades, pero cuando se expende el producto, ya no hay ningún tipo de trazo, porque más encima, esto está regulado. El uso de los antimicrobianos en acuicultura está regulado en distintos documentos. El reglamento de medidas de control y erradicación de enfermedades de alto riesgo para la especie hidrobiológico
está establecida en el Decreto Supremo 319, que se establece en el título de los programas sanitarios que dicta la Cernapesca. Ya en el año 2012 se generó el Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control de varias enfermedades, y que dice: todo centro de cultivo que realice tratamiento farmacológico para el control de cierta enfermedad deberá cumplir con lo siguiente, y está todo estipulado. Entonces, no exageremos la nota. El año 2018, el Ministerio de Economía, en resolución 2515, actualiza la regulación vigente en distintas resoluciones, estableciendo que la prescripción deberá ser emitida a partir del sistema que el servicio determine. O sea, está todo esto reglamentado, si aquí no estamos descubriendo la pólvora. Si esta cuestión viene de mucho tiempo atrás. E incluso se ha demostrado que los antibióticos que se usan tanto en acuicultura como en la agricultura se ha disminuido en este país más del 30% en relación a los países europeos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo la verdad que me quedo con la redacción que le agrega una frase ahí, no puedo encontrar la hoja, que le agrega el Ejecutivo, que dice que han sido producidos respetando, que han sido las normas vigentes en materia de uso prudente y responsable de antimicrobianos. Ahí está. ¿Cómo? Sí, por supuesto. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Mire, votémoslo, pero el problema es otro. El problema es que lo que tiene que hacer la humanidad y tiene que hacer todo lo que es la salud animal y la salud humana es intentar no usar antibióticos. Estoy de acuerdo. Entonces, esa es la política. Eso es lo que plantea la Organización Mundial de la Salud. Yo quiero reiterar, independiente de cómo vote cada cual, que aquí hay una alerta mundial respecto a la resistencia a antibióticos. Acá, cada vez que se utiliza un antibiótico, para sea con fines humanos o con fines de producción animal, se está afectando el ecosistema planetario y se está aumentando la resistencia, aun cuando esos antibióticos estén bien indicados, porque a veces un ser humano necesita antibióticos. Esta ley lo que hace, además, regula para que no se den antibióticos cuando no corresponda, porque la mitad de los antibióticos en materia humana, los médicos lo indican mal. Por ejemplo, indican antibióticos para causas virales que no sirven. Pero incluso cuando los medicamentos están bien indicados, tú estás afectando el ecosistema porque está aumentando la resistencia. Porque los antibióticos de las personas, a través de la orina, a través de las heces, van a pasar igual al medio ambiente, igual van a generar procesos de resistencia. Y ya hemos discutido latamente, nosotros invitamos a Rod Meyer, experto mundial, al Congreso del Futuro en sistemas de bioma, y planteó la importancia que tienen las bacterias para todo el ecosistema planetario y la posibilidad de esta transmisión horizontal que hace que la resistencia se transmita de manera muy rápida. Entonces, lo que nosotros estamos planteando no es cuestionar al que usó antibióticos, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo ahora es que por lo menos le demos reconocimiento a aquellas empresas que no usan antibióticos y, sí, que tengan un reconocimiento y un sello verde. Sí, pero, presidente, déjeme terminar. Sí. Lo que está planteando el Ejecutivo es totalmente falaz. ¿Por qué falaz? Porque primero es un tongo, porque dice que se tienen que rotular aquellos alimentos que han sido producidos respetando la normativa. Presidente, si no lo podrían vender siquiera si no respetan la normativa, y que tienen que señalar que usaron un uso prudente y responsable de microbianos. Obvio, tienen que respetar la normativa, y si lo que estamos hablando de otra cosa es intentar premiar a aquellas empresas que tienen prácticas ecosistémicas que no usan antibióticos, porque hay algunas que hacen eso, hay algunas que, más allá de lo que nosotros estamos discutiendo acá, hay empresas que tienen una ética que intentan no usar antibióticos, y de hecho hay un listado de empresas que no usan antibióticos. Entonces, esas empresas que hacen un esfuerzo no tienen ningún reconocimiento. O sea, vale lo mismo aquella empresa que usa antibióticos de aquella que intentó, que hizo un trabajo ecosistémico, que se preocupó de su fondo marino, de la calidad del agua, que evitó usar antibióticos. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, aquella que hace un esfuerzo, da lo mismo, porque va a tener, desde el punto de vista de la lógica de mercado, la misma
la misma situación de aquellas que no hicieron ningún esfuerzo y usaron antibióticos, aun cuando lo usaron dentro de la norma. Entonces yo lo que estoy planteando es que aquellas que no usan antibióticos, al menos a esas, se les permita decir, mire, yo no uso antibióticos, una especie de sello verde, aquellos que tienen mejores prácticas. Bueno, presidente, votemos. Sí. Ofrezco la palabra entonces, senadora Edna Humbert. Solo bien corto, presidente. Mire, lo que pasa es que aquí yo no comparto la premisa del senador Girardi, porque se parte de la premisa de que no usar antibióticos es lo siempre correcto. Y eso desde el bienestar animal no es así. Entonces, el darle un sello verde a alguien que no produce antibióticos no es necesariamente lo correcto ni lo mejor. Tenemos una opinión distinta porque desde la producción animal puede ser que en los médicos humanos, o sea, aquellos que atienden a seres humanos, tengan problemas en la suministración de antibióticos. En el caso de los médicos veterinarios, esto está sumamente regulado. Pero lo que quiero decir es que aquí el punto es que hay veces que es necesario utilizar antibióticos por el bienestar animal. El punto es que no se usen de mala manera. Entonces yo quiero poner también sobre la mesa el bienestar animal, que creo que es relevante, y por lo tanto el decir de que de por sí producir sin antibióticos es mejor que producir sin antibióticos no es correcto desde mi punto de vista. Puede ser que producir con antibióticos sea lo correcto y lo éticamente correcto por el bienestar animal. Y por lo tanto, presidente, yo creo que esto le hemos dado tanta vuelta que simplemente votémoslo. Francisco, ¿habías pedido la palabra? Sí, a ver, acá tenemos que hacer un proceso de armonización de los objetivos que son distintos. Uno dice relación con la alerta global que efectivamente tenemos respecto a la resistencia y por otra parte, cómo somos capaces efectivamente de asegurar, que claramente no es así, que una carne que tenga o un animal que se le haya suministrado efectivamente microbiano pueda ser mejor que una al que no se le haya suministrado justamente aquello. Entonces, yo diría lo siguiente, que a mí me parece razonable la redacción del Ejecutivo en términos de poder generar que los productos hayan sido producidos respetando la normativa vigente en materia de uso prudente y responsable de antimicrobianos. Y esto es fundamental porque de alguna manera hoy día tenemos una norma en esa dirección. Entonces, yo diría que extremar el no uso de antimicrobianos pone en riesgo el bienestar animal y la inocuidad alimentaria. Y esto yo diría que es un tema central. Entonces, hoy los que quieren etiquetarse como libres de antibióticos ya pueden hacerlo y esos productos cuestan el doble. Son un producto de nicho. O sea, efectivamente hoy día eso pueden hacerlo. O sea, ¿No está la ley? ¿Pueden hacerlo? Uno puede, ¿no? A ver, evitemos los diálogos para terminar. Bien. me gustaría, pero es que sí es posible etiquetarlos hoy día. Sí. A ver, yo retiro mi redacción y asumo como propia la redacción, porque es la misma mía, más una frase que encuentro que a mí me faltó, la del Ejecutivo. Sí, por eso sí lo voy a votar. Senadora Goich. Presidente, solo para dejar sentada mi posición, porque entiendo que ya tenemos que zanjar esto, pero a mí me parece que, bueno, el esfuerzo en mi indicación en la semana pasada fue de tratar de generar un acuerdo, ¿no? Yo en eso no voy a insistir sobre mi indicación, la puedo retirar también, pero me parece que, claro, lo que hace en la del Ejecutivo es establecer el etiquetado que señala el uso dentro de la norma, ¿no es cierto?, prudente y responsable antimicrobiano. Y yo no tendría problema en poner eso y adjuntar la propuesta del senador Girardi, incluso poniéndole podrá en vez de que deberá. Hoy día, y eso lo mostró en imágenes, el senador Girardi se usa como una estrategia de marketing también, el que no usa antimicrobianos en su proceso de producción. Entonces, me parece que dejarlo incorporado al reglamento, el cómo eso se etiqueta, es un avance, o sea, y que no excluye que se pueda usar el otro. Lo planteo solamente en la lógica de que quizás se pueda generar un acuerdo con ambas cosas que no son excluyentes, sino usted está en todo su derecho
poner en votación como estima. Sí, no, yo lo voy a poner a votación, entonces la proposición del senador Girardi y la proposición del Ejecutivo. Pero quiero recordar antes algo, que los alimentos están regulados en cuanto a los máximos residuales que pueden contener en un listado de compuestos. Y tengo el listado de compuestos de los países, donde Chile está en mucho, yo diría casi en el 95%, Chile, la Unión Europea, Japón, la Unión Económica Euroasiática y China prácticamente igual, en todos los parámetros. Entonces, y esto está establecido. Entonces, aquí los límites máximos para Chile los establece el Ministerio de Salud. Y cada país tiene distintos límites en cuanto a sus límites propios. Y Chile está dentro de los que nombré, casi a la par. Entonces, si estos límites están establecidos, si sobrepasan estos límites, no se pueden vender y punto. Si así es simple. Es que ¿sabe lo que pasa? Que no estamos entendiendo el problema, presidente. Yo le quiero señalar que parece que estamos hablando en negativo y en positivo. Porque aquí no se trata de la salud animal. Porque cuando un ser vivo tiene una infección bacteriana, requiere de antibiótico y eso hay que usarlo siempre, ¿ya? Estamos hablando de la salud del planeta. Cuando uno habla de la resistencia antibiótica, está hablando de un problema ecosistémico, aunque a usted no le parezca. No está hablando. Tenemos que empezar por los médicos. Por favor, presidente. De las personas. Por eso que esta ley también afecta a los médicos, a las personas. Por eso que esta ley establece todo un sistema de registro y todo un sistema de complejización para que el médico que indica antibiótico lo tenga que hacer con fundamento, con argumento, y que no pueda dar antibiótico como hoy día ocurre con los médicos a patologías que no requieren de antibióticos, se las dan por seguridad. Por ejemplo, cuando una persona está resfriada, le dan antibiótico por si acaso, o para protegerse legalmente, o para evitar complicaciones, pero no corresponde. Eso genera una alteración del ecosistema planetario y de resistencia en el planeta cada vez que usted usa antibióticos. Está absolutamente demostrado que el uso de antibióticos es un paliativo a las prácticas de vida de las comunidades vivas, ya sean humanas o ya sean animales. Y si uno mejora los ecosistemas y los medio ambientes, no tiene que usar tantos antibióticos. Si usted disminuye la contaminación atmosférica en Santiago, se va a evitar la aplicación de gigantescas cantidades de antibióticos, porque la contaminación atmosférica en Santiago es la que produce las infecciones respiratorias que requieren después de antibióticos. Entonces usted tiene dos alternativas. Deja la contaminación atmosférica y claro, le puede dar antibióticos. Pero si usted quiere disminuir la cantidad de antibióticos que se va a usar en una población, lo que hace es disminuir la contaminación, y es lo que hemos tratado de hacer, disminuir el PM2.5, porque es evidente que si usted disminuye la contaminación va a tener menos cuadros de enfermedades respiratorias y menos cuadros que van a requerir antibióticos y se va a afectar menos el ecosistema planetario y va a avanzar menos la resistencia. Entonces, ese es el tema, ¿no? Cuando hay que usar antibióticos hay que usarlo. Lo que se está haciendo acá es decir algo obvio, que no tiene sentido, si no tiene para qué rotular, que un producto que cumple la norma, ¿para qué lo va a rotular? Si cumple la norma, porque si no la cumpliera ni siquiera se puede vender. A mí me parece razonable la propuesta de Carolina, que aquellos que hagan un esfuerzo puedan, si usted no quiere ponerlo como obligatorio, que puedan, que sea una opción que tenga, porque lo que me parece increíble es que ni siquiera una empresa, una actividad de producción animal que hace un esfuerzo y que dice no voy a usar antibióticos, que es lo que corresponde porque tiene buenas prácticas ecológicas, pueda decir que no usó antibióticos. Eso ya es el mundo al revés. O sea, ni siquiera establecer un mínimo reconocimiento a los que hacen un esfuerzo. Yo no entiendo la lógica de esto, de verdad. No me cuesta entenderlo. ¿Cuál es el objetivo que se persigue? Me está pidiendo la palabra Andrés Meneses. ¿Tiene palabra don Andrés Meneses? Presidente, bajé la mano. Prefiero esperar a que hable la senadora. Perdón. Senadora Goich y senadora Bombero. No, en función de lo que señaló el senador Girardi, a mí me parece que es mucho mejor que haya una etiqueta que esté regulada, que le dejemos eso al mercado solamente. Creo que hay una señal importante. Hoy día puede usar
para poner el ejemplo nomás, la cara completa del envase no usa antibiótico. ¿Cuál es el problema de que esto esté dentro de un reglamento que lo establece y establece el cómo O sea, se tú lo que acabas de decir es que si el productor estima pertinente, pone que esto no usó antibiótico, ¿eso lo dijiste? O sea, claro, la redacción que propuse es que en vez de deberá, ¿A dónde? podrá. Si lo que interesa es que esto quede dentro de una norma, dentro de un reglamento establecido y dentro de un etiquetado. Hoy día lo maneja el mercado y ni siquiera tenemos certeza de qué puede estar diciendo. Y esas cosas, créanme que la publicidad a veces es súper engañosa también. Entonces yo prefiero que si efectivamente ese productor no usó antimicrobiano y hizo todo lo necesario para eso, eso esté dentro de un reglamento que tiene la seriedad que corresponde. Eso. Senadora. A ver, varias cosas. Primero, vuelvo a insistir, y lo decía por su intermedio el senador Girardi, cuando hay que usar antibióticos hay que usarlo. Hay veces que hay que usar antibióticos por el bienestar animal, pero no solo por eso, sino que porque si es que no se usa, la carne que llega al consumo humano puede traer la enfermedad. Por lo tanto, acá decir de que de por sí, éticamente y médicamente es mejor no usar antibióticos, no es correcto, no es verdad. Entonces, el decir de que lo que la meta no es premiar a los que no usan antibióticos, tampoco es lo correcto. Porque tú puedes tener una producción animal horrorosa desde el punto de vista de bienestar animal y no usa antibióticos. Y puedes tener una producción animal maravillosa que usa el antibiótico que tiene que usar. Por lo tanto, el poner acá sobre la mesa los buenos y los malos y que los buenos son los que producen sin antibióticos, no es correcto. Lo correcto es tener una buena producción animal y de carne y si es que la producción es correcta y cumple con lo que tiene que cumplir, va a usar antibióticos cuando los tiene que usar y no va a usar antibióticos cuando no tiene que usarlo. Lo que me ocurre a mí con lo que plantea la senadora Goich es que si es que nosotros ponemos que puede poner de que no usó antimicrobiano, eso parte de la base de que entonces alguien revisó que no usó antimicrobiano. Y eso no está en la ley. Nosotros le estamos dando la señal al consumidor, si es que esto es por reglamento, de que el Estado lo revisó. Y el Estado no lo va a revisar. Sí, pero no hay no hay el presupuesto, no hay el mandato para el SAC de que revise una producción animal que está produciendo sin antibiótico. Porque si es que el mandato del SAC fuera revise la producción animal que está haciendo sin antibiótico y revise que lo están haciendo bien, ok, pero eso no está y el SAC no lo va a hacer. Entonces le estamos como poniendo un sello de calidad a algo que no está siendo revisado. Porque el que dice que tiene que cumplir con lo que establece la ley, el SAC sí lo revisa. Sí revisa que no tiene trazas de antibióticos, sí revisa que el médico veterinario lo haga correctamente, sí revisa que el bienestar animal ahí esté correctamente, pero no va a revisar porque no le hemos dado el mandato de que cuando hay producción sin antibióticos, esto se está haciendo de buena manera, que la carne que está llegando bien y que el bienestar animal de esa producción animal está correctamente. Entonces, eso es lo que ocurre, que le estamos dando como un sello del Estado a una cosa que detrás no hay nada. Es como típica cuestión de ley chilena que decimos que estamos haciendo algo que en realidad no lo estamos haciendo. Solo quiero, presidente, que a mí me parece, querida senadora, que lo que usted dice reafirma el argumento que yo estoy dando, porque hoy día se venden productos que dicen sin uso de antibióticos y no tenemos certeza de que eso sea así. Entonces, lo que a mí me preocupa es que el consumidor, efectivamente, lo que esté comprando y la propaganda que se está haciendo esté cierta. Y me parece que un reglamento es una vía y si hay que revisar algo, pero que hoy día están las atribuciones para que eso efectivamente se pueda certificar. Sí, perdón. Creo que me preocupa aún más, después de ese argumento, el que podamos establecerlo y dejarlo reglamentado. Secretario, usted que es abogado, en derecho comparado, ¿hay ejemplos de autorizar por ley que está libre de antibióticos? Es experto, pero ya tiene que establecer el sello,
Por eso digo. ¿Por qué no me dan la ¿Ah? palabra? ¿Sí? Sigamos el debate porque, mire, yo quiero hablar desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Porque nosotros hemos trabajado mucho este tema, hemos invitado a los principales expertos del mundo a estos temas, ¿no? El tema más grave que vive la humanidad es la resistencia antibiótica, mucho más grave que las infecciones por contaminación de alimentos. Por eso que las Naciones Unidas y la Organización Mundial dio esa alerta, que es mundial, ¿no? Francisco, que ha sido parte del Congreso del Futuro, pudo ver cuando invitamos a la experta mundial canadiense que alertaba sobre la resistencia antibiótica y que hoy día está matando cerca de 1 millón de personas y que se estima que en los próximos años puede hacer que no hayan antibióticos. O sea, cuando uno tenga una infección, no tenga cómo tratarlo. Ese problema, presidente, es el más grave de todos los problemas, mucho más grave que las infecciones. Lo que dice la senadora Bombaer no es real, porque un producto que está con carga bacteriana se considera un producto que está contaminado y no se puede vender. O sea, si una persona, por no usar antibiótico, porque quiere rotular y tiene una infección, y por ejemplo su producto cárneo tiene una infección, es ilegal, no lo puede vender, porque si la autoridad signataria lo fiscaliza, lo va a sancionar por vender un producto que puede estar contaminado, adulterado, o sea, cualquier producto que pueda llegar a producir enfermedad tiene una sanción, ¿no? Y podría incluso tener sanciones penales en la eventualidad que produjera daño a la persona, ¿no? Entonces, eso no es así. Lo que se trata es tener buenas prácticas para intentar evitar tener infecciones e intentar evitar tener que usar antibióticos. Cuando el antibiótico se requiere, hay que usarlo de todas maneras, ese no es el punto. El punto es que aquellas empresas que traten o intenten tener buenas prácticas de producción pueden evitar tener que usar antibióticos porque evitan las infecciones. Eso se trata. Entonces, yo no veo por qué. ¿Cuál es el problema de que se pueda señalar para una empresa que hizo un esfuerzo real en su ecosistema, en su manejo, que tiene menos infecciones, que usa menos antibióticos o que eventualmente no usa, como hay algunas empresas, que puedan señalarlo? Además, esto de que no existen los recursos es falso. Cuando yo tengo la ley de etiquetado dice sello negro al que tiene más de 10 gramos por 100 gramos de producto. Lo que sucede es que lo que se hace no es que haya una investigación sistemática. La empresa tiene que declarar eso y si eventualmente no lo cumple, tiene las penas del infierno porque está cometiendo un ilícito. Entonces, esto no es así, no funciona así el sistema de la autoridad sanitaria. Entonces, yo creo que pongamos las cosas como son. Ahora, yo por eso digo, yo no logro entender la complejidad de esta discusión. ¿Sabe por qué, Guido? ¿Cuál es la complejidad para mí? Porque esto está establecido. Cuando tú, perdón, ahora me toca hablar a mí. Cuando tú usas un antibiótico en animal, en un pez, qué sé yo, deben esperar plazos de carencia. Pero ¿cómo no es el problema? Pero tú vendes el producto sin ninguna traza de antibióticos. Es que insisto, cada vez que usted use antibiótico, que era evitable, está generando resistencia mundial. Sí, está bien, sí, estoy consciente de eso, pero estamos hablando aquí de otra cosa. El antibiótico lo están usando en todo. Pero por eso que hay una alerta mundial. Iván. Ya. Bueno, voy a someter a votación entonces la propuesta de Guido Girardi y la propuesta del Ejecutivo. Yo propongo que sea la propuesta que hizo Carola Goich, para que quede más en evidencia el absurdo de esto, que sea despoderado. ¿Ustedes están de acuerdo de tomar? Me había pedido la palabra Andrés Meneses, por favor, perdón. Don Andrés Meneses. Gracias, presidente. La verdad es que prácticamente todos los argumentos que nosotros teníamos la intención de comentar con ustedes se han entregado. Nosotros consideramos que, obviamente, asumiendo la importancia que tiene el uso prudente y responsable de los antimicrobianos, nos parece que la propuesta que nosotros estamos poniendo a disposición de vuestras señorías es la más equilibrada, por cuanto, por un lado, se deja establecida la posibilidad de que las personas etiqueten sus productos en circunstancias de haber cumplido todas las exigencias relacionadas con el uso prudente y responsable de antimicrobianos. Eso, por una parte, permite dar una adecuada información al consumidor y, por otra parte, también permite que aquellas personas que quieran y puedan etiquetar sus productos como libres de antimicrobianos puedan hacerlo y, de hecho, puedan seguir haciéndolo porque eso hoy día ya existe. Hoy día
Hay ganaderías que se dedican a producir productos o carnes libres de antibióticos, aun cuando es un mercado o un nicho bastante incipiente, y hay que decirlo también, son productos cuyos precios más que duplican los de los productos convencionales. Pero tendemos como Ministerio de Agricultura a concordar en cuanto a que un etiquetado como el que se propone en la indicación del senador Girardi, no hemos podido encontrar antecedentes en derecho comparado que establezcan en la ley la autorización para que una persona pueda etiquetarse como libre de antibióticos en circunstancias que hoy día ya pueden hacerlo. Y además nos preocupa también que se ponga en una condición, por así decirlo, de inferioridad aquellos productos que han sido producidos utilizando antimicrobianos, porque es necesario tratar las patologías que de repente sufren los animales. Ya me parece que hemos tomado en este mismo proyecto de ley, presidente, los resguardos para que el uso de antimicrobianos en general y antibióticos en particular se oriente a tratar las enfermedades que pueden padecer los animales de producción. Y es por eso que también el Ejecutivo ha apoyado la propuesta de prohibir expresamente la utilización de antibióticos como promotores del crecimiento. Es por eso que vemos que la propuesta que modestamente sometemos a vuestra consideración nos parece la más equilibrada, por cuanto permite cautelar la debida información al consumidor final en cuanto a que esa carne ha sido producida respetando las normas vigentes en materia de uso prudente y responsable de antimicrobianos, y por otra parte también deja en libertad a aquellas ganaderías que quieran y puedan hacerlo, producir y etiquetar sus productos como libres de antibióticos. Muchas gracias, presidente. Sí. ¿Sabe lo que pasa? Que yo no entiendo el argumento de Meneses, porque él dice, hoy día se puede etiquetar que están libre de antibióticos, pero no quiere que quede en la ley que están libre de antibióticos. O sea, este señor, no sé, tiene un problema, porque entonces quiere decir que están etiquetando sin una norma legal, ¿no? Y lo están haciendo de hecho y no de derecho. Entonces, si lo están haciendo de hecho, ¿por qué no dejamos establecido que podrán hacerlo de derecho? A mí me parece lo más irresponsable que he escuchado en el último tiempo. Si lo están haciendo como él dice, entonces ¿por qué no se puede agregar de que por derecho, por ley, lo puedan hacer, si lo están haciendo por la vía de los hechos? Entonces, presidente, estoy hablando, que le pido que me escuche. Entonces, yo lo que creo es que hay que establecer esto como una norma, más encima se está haciendo de hecho, además de que hay una norma internacional, hay una alerta mundial. Yo creo que lo que habría que hacer, como dice Carolina, agregar a la propuesta del Ejecutivo que lo que se está haciendo hoy día de hecho se haga con un soporte legal y que se haga de derecho. Entonces, es el absurdo mismo, porque se dice, mire, esto se está haciendo, pero no queremos que se haga por ley, que se haga de manera absolutamente, de manera absolutamente desregulada. Eso me parece que es hasta irresponsable plantear eso. Entonces, yo lo que le propongo es que se vote como lo plantea Carolina. Muy bien, lo vamos a someter a votación. Entonces, la votación va a ser la propuesta del Ejecutivo y la propuesta del senador Girardi, más el agregado de la senadora Goich. Presidente, pero que sea claro, mire, si no... Bueno, si eso la propuesta, vamos a hacer dos votaciones, ¿no? O sea, una votación. La propuesta de Carolina dice que esto se va a hacer como dice el Ejecutivo, que en el fondo... Y luego dice que además los productores y distribuidores que no utilizaron antibióticos durante el proceso de producción podrán informar de manera clara y visible en su envase, etiqueta, en sus productos que fueron producidos sin microbiana. ¿Por qué? Porque el mismo Ejecutivo, y esto yo lo voy a llevar a otra instancia, ha señalado acá que eso se está haciendo hoy día como práctica, pero no tiene sustento legal. O sea, él está avalando una ilegalidad, ¿no? Está diciendo que aquí hay una situación. Porque yo fui juez sanitario. El etiquetado solo puede señalar aquello que la ley dice o aquello que el reglamento establece. Entonces, lo que se está diciendo acá es que hay una situación de hecho donde se rotula que no tienen antibióticos pero que no tienen un sustento legal y se impide que se pueda poner aquello que hoy día se está haciendo y que eso tenga sustento legal. Es un absurdo. O sea, lo que está proponiendo, senadora, al decir podrán informar, lo deja a criterio de las empresas. Lo dejo a criterio de las empresas, pero asociado a un reglamento. Porque a mí me parece que no podemos dejarlo hoy día al criterio comercial,
el cómo se etiqueta, que es lo que están planteando. No sé si no estoy siendo lo suficientemente clara. O sea, la propuesta, y podemos salir unánime acá, es que quede el texto del Ejecutivo, que lo que establece, y yo entiendo que eso es lo que interesa que quede en la ley, que puede haber uso responsable y seguro, no sé, de antimicrobianos, pero que además, si alguien no utiliza los antimicrobianos, puede ponerlo en un sello que está incluido en el reglamento, las condiciones de ese sello. Se hace hoy día, pero se hace hoy día solamente a criterio comercial. Eso. Y eso se puede hacer hoy día y ni siquiera se pronuncia respecto de qué es más bueno o qué no es, qué es mejor o qué no. Yo entiendo el uso, y por eso bien está la propuesta del Ejecutivo, el uso de antimicrobianos cuando son necesarios, pero también el esfuerzo de no utilizarlos. ¿Por qué son más caros? Porque tienen que tener una extensión mayor, hay una serie de condiciones que permiten hacerlo en forma segura. Y hay empresas que lo hacen bien, y si alguien quiere pagar el doble o el triple por ese producto, bien también, pero que tenga un sello que dé cuenta de eso y que podrá usarlo, si es que lo considera. Senadora. Solo quiero llamarle la atención respecto a lo siguiente. Si es que hoy alguien pone alguna cosa en su etiquetado, la gente entiende que eso no necesariamente, o sea, puede que no te esté cumpliendo. ¿Ya? Y te puedes ir al CERNAC, no sé cómo es bien la regulación de aquello. Si es que al lado del etiquetado que está establecido por ley, se pone de que es sin uso de antimicrobiano. Yo no sé cómo va a ser el reglamento ni sé cómo se va a revisar, pero yo se los quiero poner desde la siguiente perspectiva. Se pone ahí que está producido sin antimicrobiano. Es con una estampa del Estado, porque lo puso en el reglamento. Yo le quiero preguntar al representante del Ejecutivo si entonces alguien va a revisar de que efectivamente eso se cumple. Porque hoy el mandato del SAC es revisar que se cumple la normativa, no revisar que se esté produciendo sin antimicrobiano y cómo es el bienestar animal del lugar donde se produce sin antimicrobiano. Porque ese es mi punto. Si acá se está poniendo como que lo mejor del mundo es producir sin antimicrobiano, y resulta que eso no es así. Desde el punto de vista del bienestar animal, y el propio senador Gilardi lo dijo, hay momentos en que hay que poner antibiótico y hay que ponerlo, ¿ya? Entonces, si es que a mí el SAC me dice, no se preocupe, senadora, nosotros vamos a tener un equipo que va a ir a revisar los lugares donde se produzca sin antimicrobiano y nos vamos a preocupar de que el bienestar animal ahí se cumpla, igual como se cumple en los lugares donde se produce con antibióticos. Porque hoy el SAC revisa los lugares donde se produce con antibióticos, ¿ya? Acá nosotros lo estamos poniendo un rótulo del Estado a algo que el Estado en ninguna parte, porque nosotros sabemos de derecho administrativo, ¿ya? El Estado solo puede hacer lo que la ley le mandata hacer, ¿ya? No está mandatado en ninguna parte de que el SAC revise los lugares que producen sin antibióticos y revise que en ese lugar se está produciendo con bienestar animal. Si es que eso lo ponemos, yo estaría dispuesta a acogerlo. Eso en este momento no está. Yo no sé si el SAC tiene las posibilidades de hacerlo o no, porque ya yo le puedo poner la estampa del Estado, pero resulta que tengo lugares que nunca nadie ha ido a ver si es que se produce, cómo se produce sin antimicrobiano. Porque van a tener que revisar si es el rótulo del Estado. Nosotros estamos poniéndole aquí, le estamos diciendo al consumidor, no es que la empresa lo esté poniendo sin que nadie lo revise, nosotros estamos diciendo, no, este es el rótulo que establece el Estado. Por lo tanto, es el Estado el que se tiene que asegurar de que ahí se esté produciendo efectivamente sin antibiótico y que hay bienestar animal. Si es que eso el SAC lo puede hacer, perfecto, pero no está en ninguna parte en la ley. Senador Chaguán. No, yo quiero reiterar la argumentación de la senadora Ena Fumbar, que yo creo que va en la dirección correcta. Y me gustaría saber primero si es que el ministro, o sea, el asesor del ministerio, Andrés Meneses, pudiera responder justamente si es que el SAC tiene competencia, atribución y recursos para poder fiscalizar aquello. Eso me gustaría tenerlo claro para poder avanzar. Presidente, mire, es que yo quiero clarificar algunos temas que son de salud. Esto afecta a la salud animal, de todas maneras, porque genera resistencia.
genera resistencia y cuando uno le va a dar un antibiótico a un animal que está enfermo, si ese antibiótico, si esas bacterias tienen resistencia, va a afectar la salud animal, porque usted no va a tener antibióticos, ni para los animales ni para los seres humanos. Si lo que le pasa a los seres humanos es lo mismo que le pasa a los animales, cuando se da una alerta mundial de que las últimas moléculas, las de más alta complejidad, están adquiriendo resistencia a los 6, a los 4, a los 5 años de uso, eso es para todo. Eso es para la salud de los seres humanos y para la salud de los animales. Mientras más se usen antibióticos, menos eficaces van a ser los antibióticos también para los animales. Y también a futuro, si seguimos con estas prácticas, esos animales cuando estén enfermos van a tener antibióticos que van a ser ineficaces y van a afectar la salud de los animales que no van a tener un antibiótico y la salud de los seres humanos si consumen esos animales. Este es un tema ecosistémico e integral. Ahora, claro que el SAC puede revisar esto y es muy fácil. ¿Sabe por qué es muy fácil? Porque, como hemos puesto en esta ley, el indicar un antibiótico es un procedimiento que está totalmente reglado. No cualquiera puede indicar un antibiótico así nomás. Por eso, está arreglado. Y como está arreglado, por supuesto que está arreglado durante la ley. Por supuesto, esta ley establece un mecanismo justamente de regulación de que la indicación de los antibióticos se tenga que hacer con receta, se tenga que hacer bajo ciertos procedimientos. Es obvio que es muy fácil saber si un plantel usó o no usó antibióticos, ¿no? Porque están las recetas mediante, entonces aquí no se puede hacer trampa, a menos que usen antibióticos negros, es decir, que no pasaron por una receta médica, lo que sería absolutamente ilegal. Hoy día nadie, ni siquiera para el consumo animal o humano, no se puede expender ningún antibiótico que no tenga receta. Y es muy fácil saber si una determinada empresa usó en su plantel antibiótico o no. O sea, claro que... pero esto que yo no puedo entender, es lo mismo la ley de los sellos negros. ¿Ustedes creen que cómo se fiscaliza el que efectivamente el sello negro que nosotros hicimos esa ley de que alto en azúcar o que alto en sal o que alto en grasa? Claro que la autoridad sanitaria tiene atribuciones para hacerlo. Claro que el SAC tiene atribuciones para fiscalizar cualquiera de este tipo de situaciones. Bien. Andrés Meneses. Presidente, ¿podría darle uso de la palabra a don Óscar Videla del Servicio Agrícola y Ganadero, por favor? Señor Videla. Don Óscar Videla, del SAG. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que el servicio actualmente cuenta con atribuciones legales para controlar el uso prudente y responsable de los antimicrobianos que se enmarcan dentro de las armonizaciones normativas que tiene el servicio con la OIE y en el marco desde el mismo registro de los antimicrobianos, pasando por su prescripción y por el desarrollo de herramientas como la receta electrónica que estamos desarrollando en este momento para poder venir y fortalecer el control de la resistencia antimicrobiana, ¿ya? Distinto es tener atribuciones y tener sistemas implementados para la verificación de un rotulado en productos. Y yo quisiera recordarles también de que el rotulado de los alimentos hoy día es una legislación que está a cargo del Ministerio de Salud y no del Servicio Agrícola y Ganadero. Nosotros tenemos hoy día atribuciones para controlar el uso prudente y responsable de los antimicrobianos, pero no tenemos hoy día los recursos presupuestarios para poder hacer una verificación específica de una declaración en un etiquetado, ¿ya? Tendríamos que evaluar el costo que eso representaría y lo que se le debiera pedir a los privados para poder poner un sello de carácter oficial. Pero además, este sello o este etiquetado, la regulación o la reglamentación es de responsabilidad del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud es el responsable del etiquetado y de la rotulación de los alimentos en Chile. Eso es lo que yo puedo señalar en relación a las preguntas que han hecho. Efectivamente, nosotros tenemos estructurado una serie de regulaciones para garantizar el uso adecuado y prudente de los antimicrobianos, pero no para hacer una verificación de sellos o de etiquetado en los alimentos. Gracias. Bueno, entonces contesta, llegamos aquí toda la tarde. Es que, ¿sabe, presidente? Hoy día
este es el mundo al revés. Hoy día se están rotulando, entonces yo no sé de qué manera, lo dijo el propio señor Meneses, se están rotulando algunos productos que dicen que no tienen antibióticos, ¿no? Se hace sin ninguna regulación, aparentemente sin ningún control y sin fundamento legal alguno. Cuando nosotros decimos que eso hay que hacerlo y tiene que tener un sustento y tiene que tener un control, no se quiere hacer. Luego, el Ministerio de Salud perfectamente lo puede hacer porque esto tiene trazabilidad, es muy fácil. Nadie puede recetar un antibiótico sin receta. Está súper regulado. Las recetas se entregan. ¿No? Es muy fácil hacerlo. ¿No? Ni siquiera se requieren recursos. Porque no se puede recetar en Chile ni para la salud animal, ni para la salud vegetal, ni para la salud humana un antibiótico que no tenga receta. Entonces, no cuesta nada fiscalizar. Es evidente que es muy simple saber si un determinado plantel usó o no antibiótico. Si tuvo receta de antibiótico, usó antibiótico. Y si no hay, no usó antibiótico. Es de lo más simple. Entonces, yo no puedo entender. A mí lo que me pasa es otro. ¿Qué es lo que estamos defendiendo? Nosotros estamos diciendo algo que es de lo más obvio. Hay una alerta mundial que promueve el intentar evitar usar antibióticos, porque cuando hay que usarlo de todas maneras y hay que usarlo bien. Lo que no puedo entender yo es que aquellas empresas que tengan buenas prácticas y que eviten usar antibióticos lo puedan hacer legalmente porque ya lo hacen de hecho. ¿No? Y que ni siquiera acá se quiera, aceptando que lo hacen de hecho, se quiera establecer que lo pueden hacer de derecho, que lo puedan hacer si lo estima la empresa. Como lo ha planteado la senadora Goy, que si lo estima la empresa, lo puede hacer de derecho, ¿no? Y no cuesta nada fiscalizarlo, nada. Entonces, eso yo lo encuentro incomprensible. Se resuelve abajo, porque, a ver, un reglamento determinará forma, tamaño, colores, proporción y características y contenido de la etiqueta. A mí me preocupa que efectivamente alguien pueda, abusando de la norma, podrían etiquetar sus alimentos, como bien se señala, con algo completamente distinto a lo que se establece en el inciso primero y segundo del mismo artículo 103 ter. Aquí hay un problema, si no nos olvidemos que la facultad de fiscalizar el etiquetado es de salud, no es de agricultura. Si nosotros hacemos la ley, lo va a hacer el salud. Senadora. Ya. A ver, primero, mi punto es el siguiente. Hoy, si es que no se cumple, uno se podría ir al CERNAC, ¿de acuerdo? Acá mi punto es que el etiquetado que nosotros acabamos de establecer es el etiquetado oficial y por lo tanto es el Estado el que está diciendo esto se cumple, ¿ya? Entonces uno podría decir, como dice el senador Girardi por su intermedio, de que es evidente porque si es que no hay, si hay una empresa no entrega, no dice que usó antibiótico, al contrario censo, usó. Sí, eso podría ser en el caso de la empresa nacional. En el caso de la carne que viene importada de afuera, quiero decirle por su intermedio, presidente, el senador Girardi, que aquí no fiscaliza a nadie. ¿Ya? Porque lo que se fiscaliza, con suerte, es que esto no tenga traza. ¿Ya? Pero nadie sabe si la carne del exterior, ¿ya? Que le pone sin uso de antibiótico y que está avalado por el Estado, se está produciendo sin antibiótico. Porque aquí no hay nadie que vaya a fiscalizar la producción del extranjero. Y de nuevo vamos a tener un tema donde a los chilenos se les va a poner la soga al cuello y a los extranjeros nadie los fiscaliza. Y nosotros ya tenemos hoy un problema para los productores de carne chilenos porque a ellos sí se les fiscaliza completamente todo el uso de antibióticos y no tenemos idea lo que pasa con la carne extranjera, no tenemos idea cómo se produce afuera porque nadie va a fiscalizar afuera. Lo que fiscaliza el Servicio de Salud con suerte al caso de la producción extranjera es que no tenga trazas de antibióticos. No sé quién va a fiscalizar que la carne extranjera se produzca sin trazas de antibióticos. Entonces, está bien, yo entiendo su punto, pero eso va a ser nuevamente solo para los chilenos,
porque los extranjeros no hay cómo fiscalizarlos, porque no hay plata del Estado porque se vaya a fiscalizar afuera. Entonces, a todos les vamos a poner un rótulo del Estado que dice, usted produjo sin antibiótico. Perfecto. Quizás en los chilenos eso se puede revisar, quizás porque es contrario censo, pero en el extranjero nadie. Y le vamos a estar dando el sello del Estado de que se está produciendo sin antibiótico con una buena voluntad de la empresa, porque aquí, para la carne extranjera, nadie va a fiscalizar que efectivamente se produzca sin antibiótico, porque nadie fiscaliza que en el extranjero, lo que viene de afuera, lo único que se fiscaliza, con suerte digo de nuevo, porque casi no se fiscaliza, es que venga sin trazas, porque es lo único que se puede fiscalizar. De otra manera, nuestros fiscalizadores tendrían que ir al extranjero, como lo hacen los países desarrollados, que mandan sus fiscalizadores a Chile. Nosotros eso no lo hacemos. Ese es el drama de que tenemos nosotros, y por eso y no solamente ahora, sino en otras instancias también hemos dicho lo mismo. Acá las fiscalizaciones para el productor chileno, pero todo lo que viene en el extranjero nadie sabe. Entonces ese es el drama. Aquí estamos dando una ventaja tremenda. Presidente, senadora Goich. Es que está Bernardino Fuentes, que la vez pasada ya estuvo esperando en un proyecto bastante simple, entonces a mí lo que me gustaría es que adoptemos una decisión. O sea, podemos votar y yo pediría primero votar la indicación del senador Girardi y después del Ejecutivo en ese caso, o dejarlo postergado y tratar de resolver. Yo de esta conversación me quedo con mucho más dudas y me quedo con mayor preocupación de cómo garantizamos que algo que hoy día dice sin antibióticos efectivamente sea. Mire, la autoridad sanitaria, por lo menos de salud, es súper rigurosa. Y usted mismo lo ha vivido en carne propia. No es una autoridad sanitaria blanda. En cualquier gobierno eso funciona. En segundo lugar, lo que corresponde es que cuando se importan alimentos, la autoridad sanitaria, al igual que se hacen medicamentos, tiene que revisar los planteles de donde se importan esos alimentos. Y esto obligaría a tener un mayor control. Es que eso tiene que ser así. Pero no lo es así. Pero, presidente, eso tiene que ser así. Pero no lo es, Guido, por favor. Pero eso, ¿sabe lo que pasa? Entonces hay que agregarle una sanción al que no se haga eso. No, pero ¿cómo? A ver, bueno, ¿sabe? Mira, nos quedan 15 minutos. Don Bernardino nuevamente está esperando. Yo voy a postergar esta votación para la próxima sesión. Tratemos de consensuar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bien, pasamos al segundo punto entonces. Proyecto de ley que regula el acceso a servicios sanitarios y atención preferente a personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Don Bernardino Fuentes, estabas invitado para hoy día. Ahí está don Bernardino. Muy buenos días. Señor presidente, soy Bernardino Fuentes, presidente de la Fundación Carlos Quintana Villar, que ayuda a pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales y ostomizados. Señor presidente, si usted me permite, en el día de hoy quiero agradecer a las senadoras y senadores que entregaron su patrocinio a este proyecto No Puedo Esperar, y también se me permite hacer un especial agradecimiento a la senadora Goich por estar siempre al lado de las agrupaciones de pacientes, recogiendo sus demandas y también tratando de atender sus requerimientos. Por eso, señor presidente, en el día de hoy queremos saludarla muy especialmente a la senadora Goich y agradecerle todo lo que ha hecho por las agrupaciones de pacientes y por la calidad de vida de todos los chilenos. Y a usted, señor presidente, también agradecerle por colocar en tabla este proyecto tan importante para nosotros, las personas con enfermedades inflamatorias intestinales, proyecto que viene a entregar calidad de vida y, sobre todo, dignidad a las personas y no a la discriminación por negarles muchas veces el acceso al baño, por las urgencias que tienen las personas que cargan esta patología. Señor presidente, en el día de hoy va a presentar Mario Pastore, quien va a tratar de mostrar por qué es tan necesario que en el día de hoy se apruebe este proyecto. Yo quedo atento a cualquier pregunta que surja durante el resto de la sesión. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, don Bernardino. Muchas gracias. Mario, por favor. Bien. ¿Vamos a someter a votación? Mario, por favor, va a hacer la presentación. Va a ser... Mario Pastore. Perdón. Muy buenas tardes. Buenos días. Voy a hacer una presentación de lo que es nuestra fundación y un poco lo que tiene que ver con... ¿Se logra ver? ¿Sí?
Perfecto. Bueno, la Fundación Carlos Quintana es una fundación sin fines de lucro que agrupa pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Nosotros tenemos, partimos en el año 2006 con una pequeña agrupación que el doctor Carlos Quintana lideró y cuyo objetivo principal es tener una mayor difusión de esta enfermedad muy compleja que tiene que ver con difusión y educación a nivel transversal de este tipo de enfermedades. ¿Ya? Nosotros hoy día tenemos una cobertura territorial en Chile, donde tenemos sedes en la región metropolitana, en la cuarta región, en la región en la octava y en Temuco, y además tenemos una cobertura total hoy día que las redes sociales nos permiten generar. Esta es una enfermedad que es muy complicada, que esto lo grafica muy perfectamente. Nosotros partimos generalmente con una especie de colon irritable, pero finalmente el escalar de este tipo de enfermedades determina que es más que es un colon irritable, sino que es una enfermedad crónica que invalida mucho a las personas y por eso nosotros necesitamos generar esta ley inmediatamente, que tiene una problemática también muy compleja en relación a los especialistas, que son los que detectan este tipo de enfermedades. No es un gastroenterólogo común y corriente, sino que tiene que tener una especialización un poco más profunda que permita poder diagnosticar con certeza cuál es el diagnóstico y el tratamiento, dado que el tratamiento en cada paciente es muy particular. Prácticamente es caso a caso el tratamiento. Acá no hay un tratamiento generalizado para cada paciente. ¿Ya? Y en esto se enmarcan dos enfermedades dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales. Por un lado está la colitis ulcerosa y el Crohn, donde la colitis ulcerosa afecta una parte pequeña del intestino, que es la parte, acá se grafica con mucha más facilidad, donde está la colitis ulcerosa, y el Crohn en un diagrama del intestino, donde la colitis ulcerosa generalmente afecta la parte baja del intestino, y la enfermedad de Crohn afecta desde la boca hasta el ano. Entonces, son enfermedades que son prima hermanas, pero son muy diferentes en sus tratamientos. Sin embargo, los síntomas que ellas tienen son muy similares y que generan mucha dificultad en el día a día de las personas. Y esto es nosotros lo que queremos apuntar con este proyecto de ley, que tiene que ver con cómo enfrentamos estas situaciones que son diarias. Asimismo, está esta otra condición, que son la gente que tiene ostomía, ¿ya? La ostomía también es parte de una finalización o incluso parte de un tratamiento que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal. Nosotros dentro del proyecto de ley también queremos que se incluyan a las personas ostomizadas y que no necesariamente todas las personas ostomizadas son derivadas de una colitis ulcerosa. Hay muchos efectos por los cuales las personas pueden tener una ostomía y que andan con su bolsa y que esa bolsa es necesario tener un acceso para que puedan hacer su reemplazo, su limpieza, el efecto de higiene que evidentemente tiene una bolsa de ostomía. Nuestra fundación ha tenido muchos logros desde su inicio. Uno de los principales logros que ha sido un orgullo nuestro es un libro que se llama Este es mi dragón, donde se grafica y se narra de una forma muy didáctica las enfermedades inflamatorias intestinales, donde está enfocado desde el punto de vista de una caricatura. Por tanto, es muy simple de comprender cuando uno lee este libro. Uno lee la dificultad que tiene, la severidad que tiene este tipo de enfermedades y que nos permite en el fondo saber cómo enfrentarla. Otro de los logros muy importantes que nosotros como fundación también hemos obtenido es la incorporación de la ley Ricarte Soto inicialmente para el Crohn y posteriormente para la colitis ulcerosa en el tratamiento de los medicamentos biológicos, ¿ya? Que hoy también está vigente y que la verdad que necesitamos día a día esto sea un hecho concreto. Vámonos directamente a lo que nosotros buscamos con la ley No Puedo Esperar. La ley No Puedo Esperar tiene una significancia muy importante y que se va a evidenciar en la medida que vamos avanzando en esta presentación, que es bastante breve. ¿Por qué necesitamos esta ley? Nosotros no podemos esperar por muchos motivos.
y en algunos de ellos son demasiado evidentes, ¿ya? Son muy lógicos y tienen mucho sentido común. Primero, por una dignidad. La ley No Puedo Esperar tiene que ver con tener un acceso libre al baño, son 4 puntos importantes, tener una identificación de los pacientes que tienen este tipo de enfermedad y una atención preferencial en los lugares de público, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando nosotros estamos en un lugar, necesitamos sí o sí tener un baño cerca, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta enfermedad tiene ciertas particularidades. Y aquí lo quiero graficar con un tema muy del día a día. ¿Quién no ha tenido en algún momento de su vida un problema estomacal? De hecho, es una de las principales excusas que cuando nosotros tenemos que ir a trabajar y tenemos un problema estomacal, ¿qué hacemos? Llamamos a la oficina, al trabajo, decimos, tengo un problema estomacal, tengo una infección intestinal y no puedo ir a trabajar. ¿Por qué? Porque es imposible que pueda ir a trabajar si tengo un problema estomacal, o sea, no puedo despegarme del baño de mi casa. Pero esa es una situación particular que le ha pasado a mucha gente. Pero esta realidad y esta particularidad es la que viven todos los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias intestinales a diario. Un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en periodo de crisis puede estar yendo 10, 15 veces al baño durante el día. Por tanto, es la prioridad que nosotros necesitamos. Es una necesidad biológica. La verdad que esto no se puede controlar. Y es una necesidad de urgencia. O sea, en el fondo, a un paciente con enfermedad inflamatoria le vienen las ganas y no es que pueda aguantar, no hay un control, y muchas veces esto genera problemas y accidentes. Y es evidentemente de sentido común que yo tenga que tener este proceso de acceso. Y también para no ser discriminado. ¿Cuántas veces a nuestros hijos, familiares o pequeños en el colegio le han pasado accidentes de este tipo? ¿Cómo los tratan después? ¿Qué marca le quedan a esos niños? La verdad que es una situación compleja, donde genera un problema de salud física y uno de los principales problemas es la salud mental. Un paciente con este tipo de enfermedad genera una complicación psicológica, dado que no puede hacer una vida normal, no puede generar un día a día sin problemática, en el sentido, cuando uno está con este tipo de enfermedad, yo soy un paciente yo soy miembro de la fundación, pero también soy paciente, yo tengo colitis ulcerosa y es una complejidad que es mayor. ¿Por qué? Porque mucha gente simplemente no puede salir a estudiar. Y estamos hablando de distintos niveles etarios. O sea, en el fondo, hoy día esta enfermedad ataca a niños, a jóvenes, adultos, gente de edad un poco más avanzada. La verdad que no discrimina en edad. Y así como yo les graficaba el tema del ejemplo del día a día, mucha gente tampoco puede ir a trabajar, se invalida, tiene que buscar alternativas, gente que ha estudiado en la universidad, ha hecho alguna carrera técnica, ha salido con un oficio desde el colegio, parte de su vida laboral y en un minuto a otro le cae esta enfermedad. A mí esta enfermedad me cayó a los 40 años. Yo tenía 40 años cuando fui diagnosticado con esta enfermedad y de ahí para adelante mi vida cambió totalmente. Afortunadamente, en mi caso, la pude controlar, pero hay muchos casos que son de difícil acceso, como lo mostrábamos anteriormente, son de difícil diagnóstico. Hay un camino muy largo antes de poder tener un tratamiento adecuado. Hay un camino, y además, ni siquiera quiero mencionar acá el costo del medicamento que tienen este tipo de enfermedades. Entonces, hay que buscar esta ley que es de muy sentido común. En el fondo, la verdad que esta presentación es muy simple, porque la verdad que tiene mucho sentido común. Esta ley nosotros la queremos para poder vivir, para que los pacientes puedan tener una vida tranquila, una vida digna, una vida normal. Redondear ¿Sí? su... Sí, perfecto. Solamente quiero terminar con esto, un poco el rol de la Fundación. Nuestro rol es de difusión, de información, de educación, de hacer visible esta enfermedad, de sensibilizar, sociabilizar en el fondo, de participar y hacerla visible en el medio. Y solamente quiero terminar con un pequeño datos
que tiene que ver con la cantidad de diagnosticados, muchos de ellos son menores de 15 años, las ostomías van creciendo cada día y en nuestra fundación participa más de 1 millar de personas. Y solamente finalizar con el testimonio de alguno de nuestras personas. Ya, muchas gracias, don Mario Pastori. Queremos avanzar y tratar de dejar despachado el proyecto hoy día. Muchas gracias por la presentación. Perfecto. Muy bien. El proyecto requiere en primer lugar su votación solo en general. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Pero estamos autorizados para votar en general y en particular a la vez. La idea es votarlo en general y luego cada una de las indicaciones. Yo creo que la podemos dejar rápido. Esa es la pregunta que quería hacer. Y hay unas indicaciones que armamos que las están en la indicaciones línea. sí son... Lo podemos despachar ahora si nos damos 5 minutos más. No sé si pueden. Y nos quedan 7 minutos. Sí, tratemos. Tratemos de despacharlo al tiro, ¿no? Sí. ¿Tenía otra cosa? Particular general. Me queda lo de exámenes para la próxima. Sí, porque no va a haber hasta después del año nuevo. Sí, sí. No, pues. ¿Tenemos sesiones? Sí. Ah, ya. ¿Sí? La número. Sí. Ya. El señor presidente pone en votación en general la iniciativa. ¿Cómo vota la senadora Goich? A favor. ¿Cómo vota, señor Girardi? Perdón. A favor. ¿Cómo vota, presidente? A favor. El proyecto queda aprobado por 3 votos a favor y ninguno en contra en general. Esta iniciativa ha recibido indicaciones de la honorable senadora Goich y del honorable senador Quinteros. Y la comisión, en este primer trámite reglamentario, fue autorizada para discutir el proyecto en general y en particular. La Secretaría irá señalando las indicaciones que están formuladas respecto de la indicación número 5, que está en la página 2 del comparado. La Secretaría estima que es inadmisible. ¿Cuál? La página 2, ¿Ya? número 5, establece las personas que padezcan una enfermedad inflamatoria intestinal o estomizada deberán acreditar su diagnóstico ante la entidad señalada en el inciso anterior a través de un certificado que entregará el Ministerio de Salud, de acuerdo a los requisitos que establezca un reglamento establecido por dicho ministerio. Disculpen, se establecen ahí obligaciones a un órgano público, un servicio público. Inadmisible. En mi concepto. Voy dando lectura en el orden consecutivo, señor presidente, de las indicaciones. Sí, mejor. Muy bien. En la página número 1 del comparado, la indicación número 1 de la honorable senadora Goich para reemplazar el artículo 1 del proyecto de ley por el siguiente. Leo, el objeto de esta ley es asegurar el respeto de la dignidad humana y el derecho a la no discriminación de las personas con enfermedades inflamatorias intestinales, así como promover su conocimiento. Hay también sobre este artículo uno del honorable senador Quinteros, la número 2, de tenor similar, pero no es idéntica. Respecto de la indicación número 1 de la senadora Goich, ¿la pone en votación, presidente? Sí. Solamente aclarar que en la redacción inicial el
se contempla un derecho al respeto de la dignidad humana, y la Constitución no se contempla de manera explícita un derecho al respeto de la dignidad humana, sino que está el fundamento de cada uno de los derechos que están consagrados en la Constitución. Es por eso que hacemos esta modificación, o sea, tiene el mismo sentido, y ambas indicaciones van en la misma línea, tanto la suya como la mía. Sí, es lo mismo. Cualquiera de las dos a mí no me complica, ¿no? Ambas indicaciones y generamos Sí, lo que pasa es que la indicación mía es nada más que ratificar, promover el conocimiento de esta condición de salud, ¿no? Es una palabra. Pero podemos dejar refundidas ambas Sí, indicaciones, refundidas que la ambas Secretaría indicaciones, lee la sí. mejor redacción considerando Sí. este fundamento, que por eso lo quise decir explícitamente. ¿Me parece? Me parece. Bien, está Señor aprobado. Y podemos aprobar perdón. por unanimidad. Por unanimidad, si parece. sí. Por unanimidad, senador Chaguán. También. ¿Pusiste tu voto en general? Sí, por favor, si es posible consignar el voto general, secretario. Gracias, presidente. Entonces quedarían aprobadas las indicaciones números 1 y 2 y se autoriza a la Secretaría para refundir su contenido. Luego, indicación número 3 de los honorables senadores, señora Goich y señor Quintero, para intercalar en el inciso segundo del artículo 2 entre la palabra condición y el punto aparte que le sigue la frase a través de alguno de los medios que señala el artículo siguiente. Quedaría: ninguna persona u organismo podrá condicionar de modo alguno el libre acceso al baño o servicio sanitario de las entidades señaladas en el inciso anterior a las personas que soliciten su acceso y se identifiquen como pacientes que tienen esta enfermedad o condición a través de alguno de los medios que señala el artículo siguiente. Quedaría con dicha indicación. Estoy de acuerdo. Y se elimina el inciso, sí, en el caso que una persona solicite el acceso. Es la número 4. Sí, de acuerdo. A favor, 4 por 0. Luego, indicación número 4, me decía, presidente, perdón, ¿esa se retiraría? No. No. La aprobamos porque Para eliminar. Sí, establece el requisito de certificar. Entonces, la indicación número 4 quedaría aprobada 4 por 0. La número 5 fue declarada inadmisible por el señor presidente por las indicaciones que ya señalé en su momento. Luego, en la página 6 del comparado, hay una última indicación, la número 6, del honorable senadora señora Goich, para reemplazar el artículo 5 por el siguiente. Lo leo. Artículo 5. De incumplimiento de la ley, la persona o establecimiento de comercio que arbitrariamente prive a una persona del derecho establecido en el artículo 2 de esta ley será sancionado con una multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Será competente para conocer de este asunto el juzgado de policía local correspondiente al lugar en que se cometió la infracción. El procedimiento se sustanciará conforme a lo dispuesto en la ley número 18.287. ¿Sí? ¿No debería decir del cumplimiento de la ley? Es que esa es justamente la modificación que hacemos, especificamos el artículo 2. No, perdón, es que me parece bien el texto, pero debiera decir, en el artículo 5 debería decir el epígrafe del cumplimiento de la ley, no del incumplimiento de la ley. Simplemente... No sé, ahí los abogados. Claro. Podría ser del cumplimiento de la ley. Se trata, veo que la autora lo que intenta señalar qué efecto se produce al Sí, pero bueno, fallar, pero ahí está bien el punto, sí. yo entiendo lo que quiere decir. vamos Sí, sin- ya. Ok, Al principio del cumplimiento. sí, ok. Muy bien. No, está bien. Bien. Aprobado con esta. Sería 3-0, porque no está el senador Girardi, aprobado. 3 por 0 sin Girardi. La aprobada particular y general y particular. Así es, señor presidente. Quedando despachado la iniciativa. Muy bien. ¿Seguimos con otros temas? Muchas gracias, presidente y estimados colegas. Muy bien. Entonces se despacha. Estamos en el término del orden del día, señor presidente. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.